Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 de Desde el Closet Podcast. Estamos muy contentos de estar ya en la recta final, ya quedan pocos episodios y bueno, hemos escuchado a lo largo de esta segunda temporada muchas historias muy lindas. Y bueno, hoy no es la excepción. También tenemos con nosotros a un invitado el día de hoy. Yo soy Gerardo Heredia. Yo soy Héctor Sandoval. Mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Compartir este espacio ya, como bien dices, Gerardo, en la recta final. Cerrando esta segunda temporada con muchas anécdotas de las cuales creo que podemos aprender, que nos ponen a reflexionar y que también nos causa hasta gracia o nos alegran un momento. Creo que eso es lo importante de todo lo que hemos presentado aquí y estamos muy contentos de estar terminando ya casi esta segunda temporada. Y bueno, Gerardo, antes de iniciar la conversación, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias. Si quieren que los entrevistemos, ya sea por teléfono, tenemos el espacio abierto para ustedes. En YouTube nos encuentran como Desde el Closet Podcast. En Instagram estamos como Desde el Closet Podcast, todo junto. Y en Twitter como Desde_el Closet. Y recuerden, es algo que yo les hago hincapié, este programa pueden escucharlo de forma gratuita en algunas aplicaciones, otras son de paga. Por ejemplo, está Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Spotify, TuneIn, que es de mis favoritas, iVoox, Stitcher y otras. ¿Y en YouTube? Ah, sí, claro, y en YouTube ahí. Para los que dicen, no me gustan las aplicaciones, no le entiendo, yo soy uno de ellos. Sí, exacto. No soy muy bueno con la tecnología, entonces tan fácil como meterse a YouTube, ahí nos pueden encontrar todos los capítulos. Y bueno, sin más, ahora sí les presento a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Armando. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto para platicar desde este closet que no está tan chiquito, está bastante grande. Sí, es un espacio que se da para la charla con el cafecito y bueno, ya previamente la galletita y toda la cosa. Y bien, Armando, la pregunta que hemos hecho a todos nuestros invitados a lo largo de esta segunda temporada previo a la plática es, para ti, ¿qué representa un closet? Bueno, yo tengo 61 años. Cuando yo era chico no había closets, había armarios, ¿no? Y el armario, fíjate, reflexionando sobre la palabra, armario tiene que ver un poco con las armas, ¿no? Y entonces como que habría que rastrear cómo se vino formando esa palabra que después se convierte en closet, ¿no? Pero en este armario que les platico de cuando yo era niño, ahí guardaba mis juguetes. No era para eso, pero ese espacio íntimo, oscuro, donde se conservan todas las posibilidades, todas las facetas con las que una persona se puede vestir, implicaba para mí poder acercarme a ese rincón donde dejaba mis camiones de soldados y mis juguetes, y era un lugar especial, privado. Entonces, traspolando este sentimiento a lo que es un closet, es eso, ¿no? Es tener ese espacio particular en donde puedes estar a gusto pensando un montón de cosas, ¿no? Que te da ese lugar. Entonces, ¿tú disfrutas la oscuridad? ¿Te gustaba estar? Sí. Mira, eso no lo había pensado. Y justo también, como dices, la raíz de la palabra, ¿no? Armario. Y el tuyo sí era para las armas de tus soldados, ¿no? Exacto. Y Armando, como mi nombre, sí, en el sentido de armar, ¿no? Entre las armas y entre la posibilidad esta de rompecabezas de armar tu vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí sus juegos etimológicos interesantes. Armadura, ¿no? También que... Para protegerte. Sí. Pues mira, pues donde se guardan, haz de cuenta, donde guardas ropa, podrías guardar tus armaduras, ¿no? Que ibas a portar. Y nuestra ropa de alguna manera es una armadura. Ajá. Nos da una identidad y protege nuestro cuerpo. Sí, porque más allá del sentido práctico de la ropa, pues también es como darle ese toque personal, ¿no? A cada quien, porque no todos nos vestimos de la misma forma, ¿no? Cada quien elige colores distintos, texturas, sí, claro, estampados, etcétera. Entonces, bueno, pues sí,
es como darle esa armadura a tu personalidad, ¿no? Pues sí, a lo mejor también de ahí podría venir armario, ¿no? Ajá. Y también me gusta mucho porque regularmente uno de niño le tiene miedo a la oscuridad y que tú como niño la disfrutaras, eso también es sí, muy, y ahora me quedé pensando en este armario. No he leído estos libros, pero he visto una película de Narnia, que entra en un armario. Psicoanalíticamente tiene incluso que ver con la parte así oscura del origen de donde nacemos. Pues sí, es como la posibilidad del viaje, ¿no? Sí, de entrar viajar, a otros mundos, ¿no? Es la caída de Alicia en el túnel, donde entra a otra dimensión, ¿no? Fantástica, ¿no? Yo creo que eso tiene la oscuridad, ¿no? El meterte a un túnel, digamos, a un sótano, ¿no? Sí, que de hecho también cuando cae Alicia se ven armarios. Ok, sí. Es cierto. Sí. Además también ya viéndolo también desde el punto de vista psicológico, la oscuridad del armario podría representar también como regresar al útero de la madre. Sí, que es completa oscuridad ahí. 9 meses de oscuridad. Mira, sí, no lo había pensado de esa manera. Hay mucho que hablar. Siempre nos damos cuenta de eso, que el tema del closet no se agota. De niño todavía recuerdo un cuento que tiene que ver con esto, debe ser alemán, que era un tipo Pinocho, pero alemán, que se llamaba Casperle, el personaje. Y era un monito, un títere, digamos, que está arrumbado en un closet en una casa vieja. Y un niño lo descubre, por meterse al armario, por meterse a ese closet, descubre que está el muñequito ahí y lo saca, y al sacarlo le da vida. Y el Casperle se vuelve en un personaje muy chistoso que vive muchas aventuras, ¿no? Hay una serie de libros en Alemania sobre este personaje que es muy interesante, pero sale de ahí. Claro, como si el niño le hubiera dado la vida, lo gestó. Órale, mira. Suena muy interesante, tenemos que leer ese cuento. ¿Cómo dices que se llaman los libros? Casperle. Con K, Casperle, o Casperly, no sé. Hay varios, que no sé si se consigan ahora, pero de chavo yo me fascinaba ese. Mira, pues seguramente en internet por ahí los podemos encontrar. Exacto, sí. Bueno, Armando, y para que la gente que nos escucha te vaya conociendo un poquito más, cuéntanos cuál es tu nombre, qué edad tienes, bueno, ya lo mencionaste, de dónde eres, a qué te dedicas. Bueno, Armando Rodríguez Briceño, tengo 61 años y me dedico pues literalmente a la corrección de estilo, aunque puedo abrir mi actividad profesional a cuestiones editoriales, ¿no? En general, para ediciones académicas particularmente, y también me dedico a escribir, y eso es algo impresionante, riquísimo, una actividad que disfruto mucho cuando estoy metido en ella, ¿no? ¿A qué edad comenzaste a escribir, Armando? Pues empecé de chavo así como cosas así, poemas y cosas así, ¿no? Lacrimógenos. Sí, lacrimógenos. Y luego, ya que había aprendido a tocar guitarra, era mucho la época de todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, ¿no? Con Salvador Allende, en Nicaragua, con Sandín, bueno, en la época de la Revolución Sandinista. Entonces, me metí mucho también a la parte de la música folclórica, y de repente llegué a componer una canción tipo samba y cosas así para cantarla, ¿no? Entonces fue una época padre porque me dio esa posibilidad de hacer una canción, y además participar en un grupo de música folclórica, ¿no? Y que tocamos en peñas y ese tipo de cosas. Y después ya al estudiar letras, estudié la carrera de lengua y literatura hispánicas en la ENEP, en ese entonces era Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán. Ahí, me di cuenta que sí, que escribir implicaba ciertos conocimientos, ciertas habilidades, y entonces sí, había una responsabilidad de escribir con más oficio, ¿no? Ya con manejo de los géneros, de estructuras, etcétera. Eso también me ayudó mucho. Entonces ya cuando empecé a escribir, que me costó trabajo porque ya estaban estos requisitos que no eran tan fáciles, pero una vez que los empiezo a desarrollar, me gustó mucho. Y bueno, para poder escribir hay trabajo detrás de lectura, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Quién te llevó de la mano a la lectura? Porque nos hablas de estos cuentos de chiquito, sí, de cuando eras niño. Entonces, ¿quién en tu familia te llevó hacia ese lado? Mira, es chistoso porque mi mamá leía, pero creo que el que más me metió sin decírmelo, ¿no? Fue mi papá, y mi papá leía el Selecciones, ¿no? Recuerdo que Cristina Pacheco en una de sus entrevistas, ella decía también que sus orígenes fueron en Selecciones, es que era muy bueno. Sí, de esa en casa también estaba en Selecciones. Y además pasaba por todos, ¿no? Sí. Y podías leer los remates de los artículos con chistecitos, ¿no? Había opciones de lectura para todos, ¿no? Era padre. Entonces yo recuerdo mucho que mi papá, tengo las imágenes muy claras de un lector atípico para mí, y de hecho no he vuelto a ver lectores como mi papá. Haz de cuenta, me decía un día, vámonos a Acapulco, y entonces
¿cómo? Sí, ahorita ya era, pon tu jueves en las 6 de la tarde, vámonos, órale. Entonces lo acompañaba y íbamos a Acapulco, no teníamos hotel, y entonces llegamos en el coche y buscaba un lugar donde estuviera una luminaria bastante clara, y ahí se estacionaba. Entonces, duérmete y mañana vamos al mar. Entonces yo me pasaba a la sitio de atrás y ya caía muy bien, pues tenía 10 años, no sé. Y entonces él para dormir necesitaba leer, entonces tenía la luz y empezaba a leer sus selecciones, ¿no? Me quedaba yo viendo, ¿por qué estará leyendo? ¿Qué hay ahí, no? Que le llame la atención, Sí. para dormir. Esa es una. Leyendo un selecciones en un coche en Acapulco a las 11 de la noche. Otra imagen de lectura es cuando íbamos así de campamento, también me decían, no, pues vámonos al Chico, al Mineral del Chico, ¿no? Y también ahí leyendo, ¿no? También en Acapulco, en un hotel, era una Semana Santa y no había cuartos, entonces nos pusieron unas camastros ahí de esos de tijera, y allí en un pasillo, mi papá desvistiéndose y toda la gente pasaba, y ¿qué les pasa a estos, no? Y estábamos en el medio del pasillo, y había luz, y entonces él estaba leyendo. Yo un poco apenado porque no entendía qué hacíamos en medio de un pasillo de hotel, porque no había cuartos, pero mi papá como si estuviera en su casa, ¿no? Leyendo. Y quizás abrir esa puerta y decir, me importa dónde esté, siempre una página es un mundo donde puedes estar inmerso. Eso es algo que aprendí en esos momentos. Entonces, ¿tu papá fue el que te compró los primeros libros o tu mamá? No, allá había libros en casa, digamos, estaba en la biblioteca, y ahí empezábamos a leer. A mis hermanos, por ejemplo, esa es una cosa bonita, ¿no? Que yo soy el menor de 3 hermanas. Sí, lo imaginé. Entonces, porque luego el papá es el que se lleva al menor a todos lados, sí. Sí, porque, claro, es la época de que tuve el varoncito, sí. Y me puso su nombre también, mi papá se llama Armando, entonces, la continuidad, el primero, no sé, ¿no? Pero entonces, con mis hermanas, que me llevaban un rato, por supuesto, ya sabían leer y escribir, ¿no? Entonces, llegaban los monitos, así le decíamos, los monitos a los tebeos que dicen en España, ¿no? Las cómics, y yo veía que leían, ¿cómo es posible? Porque a mí no me leen, ¿no? Porque los monitos era algo que te llamaba la atención, eran padres, las figuritas, los colores. Entonces me enojaba porque no me los leían. Ahí vino el deseo de aprender a leer. Mi papá me enseñó a leer con cuentos. Después sucedió es que mis hermanas tenían ya libros de la escuela y había cosas bien padres. Entonces de repente, en una tarde así, sin nada que hacer, aburridos, decíamos, vamos a hacer un concurso de ver quién lee mejor, ¿no? Y entonces en esos libros venían temas padrísimos. Recuerdo nítidamente a Rubén Darío, Los motivos del lobo. Y entonces empezar a leer, ¿no? Este es un varón que tiene el corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torpe animal. Entonces era concursar, ¿no? Y pues era no perder. Entonces había que leer bien, ¿no? Esos también son momentos muy, muy especiales de disfrutar la lectura. Claro. Fíjate cómo está todo tan conectado. Acabas de mencionar un poema de Rubén Darío y nosotros en la sala de nuestra casa tenemos una imagen que remite a ese poema. San Francisco con el lobo. Sí. Ahorita te lo enseñamos ya. A lo mejor no te percataste. Ajá. Sí, y justo es lo que estás diciendo. Mira cómo todo va ahí conectado. Te digo que es el término de Jung, ¿no? Sincronicidad. Sí, claro. Todo conecta. Sí, de hecho, lo que me recordó esto que decías de los juegos con la lectura, mis papás también al ser lectores, pues obviamente mi hermano y yo también leíamos, ¿no? Y teníamos un juego, mi hermano y yo, que era, o sea, eso nos lo inventamos él y yo, y era nada más por pasar un momento de no estar aburridos, y nos gustaba insultarnos con algo que leíamos en el diccionario. Entonces, uno iba al diccionario y buscaba algo así como una palabra rara, que sonara así como un animal feo, no sé, algo, ¿no? Algo inservible, o algo así, ¿no? Entonces iba y le decías al otro, tú eres esto, y entonces el otro como que se enojaba y decía, no soy, y luego, pero a ver, ¿qué significa? Entonces tenías que ir al diccionario a buscar la palabra, y entonces fue como aprendimos algunas palabras. Vocabulario. ¿No? Sí, es un buen juego, sí, verdad. Y fue algo así, pues, espontáneo, porque en mi casa siempre había un diccionario, porque mis papás, sí, a veces les preguntábamos, oye, ¿qué significa tal palabra? Ahí está el diccionario, búscala. Y entonces sí, mis papás no era como de, ay, te lo doy así ya para que lo... Ya comido. No, o sea, tú búscalo, porque eso tiene que hacer cualquier persona. Si hay un diccionario en la casa, pues busca la palabra y entonces ya vas a conocer el significado, para que tú lo aprendas por ti mismo, ¿no? Y sea algo un poquito más significativo. Entonces, pues sí, ese juego teníamos con mi hermano, pero no era como un concurso ni nada, simplemente, pues sí, surgió así de
la nada, ¿no? Por el uso del diccionario, Ajá. que mis papás siempre estaban, búscalo en el diccionario, Ajá. búscalo en el diccionario. Entonces sí, en mi casa siempre hubo un diccionario. Y mira cómo ciertos juegos o actividades de la niñez que son significativos para nosotros finalmente nos llevan a el oficio que tenemos en el presente, ¿no? Ajá. Todo Sí, va porque, ahí. de hecho, justo eso del diccionario, yo en mi teléfono tengo 5 diccionarios. Entonces es como, creo que soy el loco Sí. de los diccionarios, pero... Bueno, pero es que tú te... tienes Sí, los bueno, a la yo me mano, dedico sí. a eso, ¿no? Entonces también yo con mis alumnos soy así, o sea, como tal cosa, busca un diccionario. Ajá. Esto, descarga un diccionario en tu teléfono. Si tú estudias un idioma, debes A tener fuerzas. un diccionario en tu teléfono. Y ya ves que hay Entonces, también diccionarios de acuerdo al tema, si es inglés, que es lo que tú das, para abogados, que si es para negocios, son temas muy particulares. es el diccionario específicos. urbano en inglés, Ajá. que sí, son también. palabras pues ya inventadas y que se han usado y pues a veces las escucho o las leo y digo, bueno, esto no sé ni qué sea, ¿no? Ajá. Voy al diccionario urbano y ya lo busco. Y el fabuloso diccionario etimológico de Joan Corominas, ¿no? Que es Ah, una sí. joya, eso es disfrutable. Y que ya 100%. prácticamente nadie tiene ya esos diccionarios. O los diccionarios que enciclopédicos, ¿no? Que También, había también. sí. Teníamos en la casa también. Si ahí diccionarios aprendías, porque enciclopédicos. buscabas una palabra y te encontrabas otras y ahí te quedabas. Ujú. O ya cuando tenías ¿Qué? mucho dinero, ¿te acuerdas Armando la enciclopedia británica? Era así como la enciclopedia británica, que ahorita vendría siendo el Wikipedia. Ajá. Sí, yo lo más Luego ya cercano. digital en carta, ¿no? Que todo- Sí, también. Ahí empezó, sí, Teníamos Ahí la empezó la Encarta. historia. de las En carta de alguna manera sería como Y se acabaron los impresos. el ¿no? primer De- antecedente de Wikipedia y como Ujú. dices, se acabó. Sí, antes que Wikipedia ni que nada, o sea, era en carta y ahí el Ajá. disquito y todo. Y ya antes era, llegabas a una casa y veías, ay, tiene Ah, una sí. enciclopedia británica y te quedabas, oye, que dame chance, ¿no? De verla. Y ahora ya se acabaron, ya no es. ya Fíjate no que los yo lo más presumes. cercano que estuve a la enciclopedia británica fue en mi ex trabajo, que mi ex jefe compró una edición que era la que creo que tenía Borges. Ok. Se la compró a alguien, no sé a quién, y yo tuve que ayudarle a cargar los tomos. Los tomos fue lo más cercano que yo estuve. Y vendiste enciclopedias. Ah, bueno, sí, también, que fue, el otro día te platicaba, Armando, que fue mi primer acercamiento con los libros formalmente, fue vendiendo enciclopedias de puerta en puerta con el discurso aprendido y todo de, buenas tardes, vengo del Centro Educativo Visual, no sé qué, se encuentra la señora de la casa y así. Era todo un diálogo para tratar de vender. ¿no? Y me decías que tú también tuviste esa Sí, experiencia. terminando la secundaria, bueno, en segunda secundaria, mi papá era contador de una editorial que tenía con un amigo. Ah, mira, entonces ya Y también entonces, ahí está lo de los libros. De vacaciones, me dijo, pues, ¿vas a chambear? Y yo le dije, sí, porque, pues, era padre tener tu dinero, ¿no? Claro. Ujú. Y entonces, pues, yo era el más joven de los vendedores, yo tendría 14, 15 años. Yo más o menos también Y los esa edad otros ya tenía. eran de veintitantos, ¿no? Ujú. Los veía bien grandes. Y entonces entrábamos, por ejemplo, al complejo de Pemex, que está aquí en Marina Nacional, y me decían, pues tú te encargas de ese edificio, nosotros vamos a estos dos. Ya teníamos el speech, ¿no? Bueno, ya me habían dicho, ¿sabes qué? Esta es la verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo, este es el leído, visto y oído de, se me fue el nombre. Así tenemos varios libros y ya más o menos de qué se trataban, ¿no? Sí. Entonces ya me los había aprendido y entrar a la oficina así con un temor. Recuerdo que la primera vez que entré a vender era una oficina, había puros ingenieros de Pemex, ¿no? Sí, con sus planos y todo. Dije, no, pues aquí les voy a quitar el tiempo, pero pues a ver, que espero que no me corran. Y antes de entrar tomé aire en el pasillo, en las escaleras, así me persiné y dije, bueno, ahí voy. Y sí, empezar a vender, y sí, empecé a vender libros. También es una experiencia padre, ¿no? Sí, es una interacción diferente porque de hecho hay editores que dicen que el buen editor casi es el que ha sido librero, el que ha estado metido en la imprenta, el que ha corregido planas, el que ha, de alguna manera, mira, esto Ajá. nos ha servido para lo que estamos haciendo ahora en el presente, ¿no? De hecho, Héctor me platicó precisamente que estaban comentando eso de las enciclopedias y por ahí una anécdota curiosa Ujú. en tu andanza en esto. Ajá. Nos la puedes platicar, lo de la parte de que a veces te compraban de la Que cuando no enciclopedia. te compraban la enciclopedia. Estaba toda esta parte cultural y cosas históricas, y había cosas, una historia de México de José Vasconcelos, había libros muy bonitos y caros además, ¿no? Que era lo que buscábamos vender
vender para que nuestra comisión fuera más jugosa. Pero bueno, si ya no podías vender esas, había una colección de temas eróticos, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llamaban, pero eran como 15, una cosa así. Como libritos, hay folletines, ¿no? Tipo novela vaquera, así chiquitas, ¿no? Pero eran texto, no eran imágenes. Y pues entonces ya, si viendo que no había cómo vender, pues de repente decías, oye, pero también traigo esto. Y teníamos unas enmicadas, las fotos de las portadas. Memorias de una pulga y de ese tipo de textos, ¿no? Y entonces, pues ahí ya veías, más o menos sondeabas, aprendes a conocer un poco a las personas y dices, Claro. pues al igual puede funcionar. Y pues sí, y ahí de repente ellos no la compraban, había quienes la compraban para ellos, ¿no? Pero otros decían, se armaba el equipo, venían 3 o 4 y dicen, no, pues a cada quien damos la lana, se hacía la vaquita y se cooperaban para comprar la colección, ¿no? Y pues a todo dar, porque pues te digo, finalmente que vendieras era lo importante, ¿no? Y así ahí vendiendo de todo, ¿no? Sí, claro, y que bueno, tal cual lo dices, ¿no? Tú tratabas de conocer el mercado, ¿no? Y decías, bueno, creo que a estos sí les van a interesar, ¿no? Después de que platicamos eso, me quedé pensando que ya no se venden eso, supongo, porque pues ya está todo el porno en internet, ¿no? Sí, pero no. fíjate que está bien que exista el porno porque están todas las imágenes, pero la literatura erótica ya no hay posibilidad, digo, o sea, lo que sea muy, muy fina, no sé, las imágenes que venían allí, el lenguaje que usaban, ese ya no existe porque, claro, ahora existen las imágenes. Y antes esa literatura, quien escribía esos textos, trataba de que el lector imaginara toda esa cuestión erótica de calentura, ¿no? Sí. Y entonces se utilizaban una serie de metáforas para referirse al sexo, sí. que de pronto, que priapo y 15, todas estas cosas rarísimas, pero había un esfuerzo metafórico, ¿no? Por tratar de hablar del asunto literario que ya se perdió. Lo último, así, de más calidad que yo recuerdo haber leído, Anais Nin, Pájaros de Fuego, que tiene escenas e imágenes muy padres, ¿no? Y haciendo también cierto tipo de metáforas, que yo creo que la literatura erótica, ahora que existe el porno, vino a menos, ¿no? Supongo, no sé, ¿no? Ya nadie lee a Henry Miller para esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya ves la novela esta que sí tuvo ahí sus... la de 50 Shades of Grey. Ajá, digo, yo no la leí ni me interesa. 50 sombras de Grey. Ah, sí, pero como sí, no, que era yo algo tampoco. muy Es comercial. como que quisieron traer, ¿no? Todo Igual. esto de... Pero fíjate que con eso que comentabas también recuerdo una anécdota que mi hermano y yo nos dábamos cuenta que, bueno, mi papá trabajó mucho tiempo para Cinépolis, administrando cines. Y entonces, bueno, pues el cine era para nosotros, pues nuestra segunda casa, ¿no? Ahí vivíamos a veces porque mi papá pasaba muchas horas ahí y, bueno, su trabajo afortunadamente se prestaba para que fuéramos nosotros, pues a visitarlo a su trabajo, ¿no? Y pasar un poco más tiempo con él, que eso es un acierto de mi mamá, que digo, pues ya si mi papá trabajaba muchas horas, pues por lo menos ella nos llevaba, ¿no? A mi hermano y a mí a estar ahí un rato con mi papá y bueno, mi papá entre su trabajo también se daba un tiempo para comer con nosotros o estar un rato platicando y bueno, los empleados del cine se hicieron pues también como nuestra familia extendida, ¿no? Y recuerdo cuando mi papá trabajaba en un cine en Aguascalientes, había empleadas del cine en la dulcería que ahí tenían su librito vaquero, ahí escondidito y como que en los espacios muertos ahí de que no había gente estaban ahí leyendo, ¿no? Y yo una vez me acuerdo de haberlo visto y dije, ¿qué es esto? ¿No? Así que yo tenía como, no sé, unos 10, 11 años y pues sí me parecía algo muy extraño, ¿no? Así como un cómic, porque parecía como un cómic, pero pues era erótico. Así como pues de adultos, ¿no? Y se ven ahí, los planos del los senos enormes y los calzones, ¿no? Así como que sí es como grotesco, eso, sí. burdo. Pero fíjate, te digo, ya ahí estaba como la parte de imagen. Ajá, sí. Pero en tema literario propiamente, te digo, toda esa capacidad metafórica que buscaban hacer para que te imaginaras eso creo que sí se perdió. Y no sé si para bien o para mal, pero cambió el registro. Sí, justamente también cuando hicimos este proyecto fue pensando en que hay una primacía de la imagen y dijimos, pues el radio también estimula otros sentidos, el que la gente escuche y se imagine. De verdad esto evoca algo que tenemos casi instintivo. Sí, porque de hecho sí nos han comentado que por qué no lo hacemos más bien en video, ¿no? Y pues no, yo creo que se perdería un poco esa magia, ¿no? Sí, además me verían que estoy aquí en chanclas, verían los calzones y el tiradero que tenemos aquí, como esos youtubers que luego les ventilan ahí los trapitos, que nada más se ve la parte bonita donde se toman la foto y del otro lado está todo la casa patas para arriba.
Y bueno, Armando, volviendo al tema, en tu caso, ¿de dónde surge la inspiración para escribir? En este caso, y me remito específicamente a la novela Parque Salzburgo, yo atravesaba un periodo de bloqueo fuertísimo. Yo me dedicaba a hacer revistas para empresas y cada vez me costaba más trabajo llenar cuartillas, ¿no? Traía algún problema ahí, X, ¿no? Pero sí era un bloqueo fuerte y yo sí quería escribir, digamos, hasta rezaba para poder escribir, ¿no? Alguien me recomendó o de mí surgió la idea, no me acuerdo. Dije, bueno, si yo no puedo escribir y me cuesta tanto trabajo, necesito algo que me permita fluir. Y empecé yo a escribir mis sueños. Entonces, cada vez que soñaba yo, en la mañana me levantaba y pues escribía mis 4 líneas, ¿no? Hoy soñé tal y tal cosa. Así escribía. Tengo el registro, ahí tengo los archivos todavía en la primera computadora que tuve de esos sueños. Y hubo un sueño en particular que me desperté porque era muy rico en imágenes y desperté a mi esposa temprano y le dije, ¿sabes qué soñé esto? Y empecé a hacerle la narrativa de todo lo onírico, ¿no? que había tenido. Vimos la hora, ya me pasó 2 horas. Y dije, no, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a trabajar, dame chance, ¿no? Y entonces dije, bueno, sí es cierto. Y entonces ahí empecé a escribir. Empecé a escribir y empecé a llenar 2 cuartillas, 5 cuartillas, 10 cuartillas. Ya cuando iba como en la 15, dije, no puede ser, esto ya no es un sueño, esto es algo que alguien me regaló, la inspiración, digamos, en mi caso, que me regaló para escribirlo, ¿no? Entonces me di cuenta cómo estaba la materia prima, digamos, y dije, bueno, esto se puede estructurar de esta manera y esto es un relato. No sabía yo si iba a ser una novela o qué iba a ser, cuando menos tenía una estructura de cómo arrancaba y cómo terminaba, ¿no? Y una línea general de lo que iba a suceder. Dejé de escribir el sueño tal y como estaba yo transcribiendo para ya darle un formato, ¿no? En lo que yo podía decir literario, y eso se convirtió en la novela. Entonces esta inspiración viene directamente de un sueño. Me la regaló mi inconsciente, digamos, y se lo agradezco mucho porque fue una historia muy, muy divertida, ¿no? Y el otro cuento, por ejemplo, que le mandé a Héctor hace poco, paseando con mi perro en el Parque de los Remedios, voy con él y de repente, pum, me viene así como una imagen y al principio descreo, ¿no? Y digo, no, esto no creo que pueda funcionar. Pero entonces digo, pero a ver, vamos a ver si funcionara, cómo sería. Y conecto y es de los cuentos que más me gustan, ¿no? Sí, de hecho he escuchado historias de personas que escriben y cuentan esto, ¿no? Que la inspiración es algo que llega de pronto, ¿no? Ajá. Que te golpea así como agua fría, ¿no? Y así tienes que escribir. Y he escuchado de varias personas que dicen, trato de siempre traer papel y pluma o lápiz porque la inspiración llega en un momento y es algo así, ¿no? Que llega así de la nada, ¿no? Así como lo que dices con tu perro. Claro, que haz de cuenta que a lo mejor a un músico le funcionaría, se imagina una estructura, una partitura, haz de cuenta, ¿no? Sí. O que culé, que al soñar las serpientes que se unen, diseña el símbolo del carbono y de la química orgánica, ¿no? A mí en mi caso, claro, tiene que venir por el lado literario porque estoy conectado con la lectura y con el oficio de escribir, trabajando con textos, ¿no? Entonces supongo que es por ahí, ¿no? Que conecta en esa línea que permite poderla trabajar, ¿no? Enriquecer. De hecho, hay una parte de tu novela que ahora entiendo por lo que estás diciendo, cómo a veces los sueños también nos advierten de situaciones, ¿no? Porque recuerdo cuando el personaje Gustavo Mayer, antes de todo lo que va a suceder, de que se desarrolle la historia, él empieza a tener pesadillas que le están advirtiendo. Entonces, ¿tú haces caso a tus sueños o por qué escribiste eso? Para mí los sueños para tu vida cotidiana me refiero. Y constantemente estoy analizando. A mí me sucedió una cosa curiosísima porque yo de pronto fui en la adolescencia y ya en la época incluso de la universidad, de estos que se paran, ya se me fue el número, que te paras sonámbulo. Entonces yo hacía cosas rarísimas. ¿Cómo ¿no? qué? Haz de cuenta, me levantaba a leer, me reclinaba en la cama, prendía la lámpara y me ponía a leer, sonámbulo. Entonces, alguna vez fue medio peligroso porque en lugar de apagar la lámpara con el clic o no sé, traía yo una gorra porque hacía frío, de una gorra de estambre, y puse la gorra en el foco. Entonces se apagó, literalmente así me quedó a oscuras, pero al rato se empezó a quemar la gorra, ¿no? Y mis hermanas se levantaron y dijeron, ¿qué onda? ¿Quién está quemando? Huele a quemado, ¿no? Y yo lo hice, digamos, ¿no? Entonces el sonambulismo me dio la experiencia de decir, hay algo en mí que no conozco. Sí. Y después al soñar dije, yo no entiendo las imágenes, la narrativa onírica. Es mía porque yo lo estoy soñando. ¿Cómo es posible que no pueda entender ese lenguaje si es mío, digamos, ¿no? Sí. Y entonces vino todo un esfuerzo de entender la gramática de mis sueños. Y ahora creo que soy hábil, que tengo la habilidad de poder leer mis sueños. Eso es muy padre, la verdad, que me ha servido muchísimo. Pero sí, es una habilidad que desarrollaste, ¿no? Ajá, y que yo creo que todos podemos desarrollar porque somos también esa persona.
Entonces comprometernos con ese lenguaje, así como nos da por estudiar inglés, por ejemplo, acá hay un lenguaje que es onírico, que es interno y que está ahí para que lo leamos también. Y que, ¿no? como bien nos cuentas en tu novela Parque Salzburgo, a veces hasta nos podemos salvar de una situación complicada al hacerle caso a nuestros sueños. Ahorita nos contarás dónde podemos o dónde pueden conseguir la novela o dónde la pueden leer. Sí, pero lo importante que es hacerle caso a los sueños, ¿no? Y además yo creo que así como maduramos, como tenemos un proceso de individuación en la vida vigilia, en la realidad, también a nivel inconsciente también hay un proceso de maduración. Y si uno está atento a entender tus sueños, puedes lograr dar brincos a niveles, pues yo digo superiores, claro, porque te abren a facetas diferentes. Que es como los juegos estos de las computadoras, ¿no? Que no pasas de nivel y por más que le haces, no, ching, ya volví a caer y me regreso, sí. ¿No? Cuando logras armonizar experiencias de la vida cotidiana con experiencias, digamos, inconscientes y das ese brinco, ahí avanzas a un siguiente nivel. Eso sí, la verdad suena mágico, pero es increíble, funciona. Y en este caso de tu novela, supongo que también tuviste que hacer investigación, ¿no? Es un tema que yo no manejaba, el tema de la Segunda Guerra Mundial, en específico de los campos de concentración donde murieron muchísimos judíos. Digo, salvo la cultura general que uno tiene acerca del tema, era lo que yo manejaba, ¿no? Entonces, cuando vi que ese era el tema, que me lo estaba apuntando en esa dirección mis sueños, entonces sí me empecé a documentar con notas de periódico, porque siempre aparecen cada que se cumplen determinados años, o ya en enciclopedias, en libros, así como que fui haciendo acopio de toda esta información y para darle verosimilitud, ¿no? Por ejemplo, si eran judíos los personajes, pues tenían que meter también vocabulario yiddish o otras cosas para hacerlo funcionar, ¿no? Creíble. Yo no conozco Viena, entonces también conocer cómo era la ciudad de Salzburgo, ¿no? Sí. Entonces más o menos darme una idea para poderle darle verosimilitud a lo que yo quería contar, ¿no? A lo que me habían regalado para contar. ¿Qué más hiciste para poder conocer todo esto? Por ejemplo, en el caso de las ciudades, ¿qué fue lo que hiciste? No había internet, o el internet era muy básico, ¿no? Entonces pues era entrar a librerías y buscar folletos de viajeros, ¿no? A Austria, Alemania, no sé qué, ¿no? Y fui documentándome en eso. Y todo eso obedeciendo, digamos, a esta línea general que me había regalado el sueño. Pero ya una vez que empecé a escribir y que obviamente superé el bloqueo, entonces me empecé a divertir muchísimo. Y una de las cosas que me divierte mucho de esta novela es que, además del sueño, ya pude hacer algo que disfruté mucho. Viene en la novela una escena donde hay concursos, pero hay un concurso en especial que viene tomado de El juego de Avalorios de Hermann Hesse, de Das Kasperlenspiel. Yo, después de haber leído El juego de Avalorios, leí 300 páginas y no puedo decir cómo jugaban estos, pero no solamente yo, después leí que Borges tampoco había... ¿Qué tipo de juego es no? Sí. Claro, es un juego cultural. Sí. Y entonces dije, bueno, yo en esta novela Parque Salzburgo, voy a decir cómo se juega El juego de Avalorios. Y ahí viene el concurso. Me gustó mucho, me divertí mucho materializando, concretando esta idea increíble de Hermann Hesse del juego de Avalorios, que justamente yo creo que en 1943, cuando él escribe, de algún modo Hermann Hesse imaginó Internet. Esta posibilidad de diálogo entre gente experta en música, experta en matemáticas, en el conocimiento cultural de ese momento, lograr condensarlas en un ente y poder jugar con ellos, con esos planteamientos. Esa es yo digo que es una anuncio de lo que es ahora Internet. Y yo aquí también, en la época en la que lo escribí, el Internet era una cosa rarísima, de eso que sonaba para conectar, era tardadísimo, pero también a partir de eso, yo creo que también logré imaginar de alguna manera cómo se navega ahora en Internet, ¿no? Porque así vienen imágenes sobre todo enfocados al tema bucólico de Arcadia, funcionan ahí. Y es una dinámica muy interesante. Entonces eso fue divertidísimo. Algo que tiene tu novela es que el género no es propiamente lo que se produce en México, no es el estilo de novela que encontramos en las librerías o lo que publican los sellos editoriales, porque es una novela, de alguna manera es distópica, tiene toques de novela negra, tiene sus toques de drama y de aventura. ¿Cuáles autores te inspiraron como lecturas aparte, que a lo mejor no eran temas propiamente como el que estás tratando, pero que dijeras, es que me gusta cómo narró tal autor o tal estilo?
mis bloqueos que tuve antes de la novela era justamente porque tenía maestros increíbles, ¿no? Haz de cuenta, después de leer Juan Rulfo, después de leer la riqueza del lenguaje de estos autores, yo quería escribir algo parecido, pero pues, salían puras porquerías, ¿no? Son obras maestras, son un lenguaje especial, increíble. Entonces yo ya no quise acercarme a nada de esto, sino gracias al sueño decir, bueno, aquí yo tengo que ser capaz de contar con mis palabras estas imágenes. Entonces más bien obedecí a una fidelidad a la imagen del sueño, poder transmitir para que el que estuviera leyendo pudiera de alguna manera reproducir mis sueños, las imágenes, ¿no? Darles un cauce. Pues obviamente en los sueños de pronto todo eso es así medio, que algunos dicen que todo lo sueñas en un momento, ¿no? En un solo instante, y cuando te despiertas le das una estructura, una línea, ¿no? Bueno, pues aquí había que hacer algo con esa línea para, así como yo lo soñé y lo viví, poder al lector meterlo en ese mundo, ¿no? Entonces, más bien cumplí, más que buscar estilos que me fueran atractivos, interesantes, busqué ser fiel a las imágenes. ¿Y qué soñaste? ¿Te acuerdas cómo fue el sueño? La imagen particular del arranque es un concurso donde el abuelo tiene que, ya no viene en la novela porque lo transformé, tiene que cruzar un como pasamanos, pero gigante, y abajo, pues ya, y si te caes te mueres, ¿no? Entonces los alemanes le dicen, ¿sabes qué? Tienes que pasar al otro lado y pues tú sabes. Y entonces el pobre señor tiene que estar ahí pasándose y está a punto de caer, ¿no? Y varias imágenes así parecidas, pero esa en especial creo que es el disparador de otras imágenes que me dieron la idea de hacer un parque temático como los que existen en Epcot o en Disney World, hacer un parque temático, pero de campos de concentración, ¿no? Y ya se me ocurrió toda la coartada, digamos, para contar esta historia. Y también algo que llama, la atención y que hay que echarse flores también, Armando, es que tu novela fue premiada en su momento. Ah, esa es otra historia. Sí, gracias. Sí, cuéntanos, porque también esa es otra historia bien interesante, porque así como Thomas Mann publica la novela de una novela para explicar por qué escribió El Doctor Faustus, que fue de sus últimas novelas, Parque Salzburgo podría escribir fácilmente una novela de una novela porque hay toda una cosa literaria fuera de las páginas, ¿no? Y lo voy a tratar de hacer sintetizado, digamos. Sí. Yo conocí a Sergio Galindo, un escritor jalapeño, buenísimo. Terminé de leer sus cuentos Terciopelo Violeta, que es una edición que sale después de que él estuvo muy enfermo y que casi se muere. Tuvo una crisis terrible. Yo leo Terciopelo Violeta, que viene con cuentos muy frescos de su infancia, muy bonitos. Entonces escribo una reseña y alguien me da su teléfono para ir a conocerlo. Entonces, el día que amablemente me recibió en su casa de Lanzures, empezamos a conversar y conozco un escritorazo, un regalo padrísimo. Y entonces me empieza a leer justamente sus primeros capítulos de Otilia Rauda, que es una novela que obtuvo un premio también. Y entonces ahí me daba pena leer lo que yo tenía, ¿no? Pero esa amistad continuó. Él se tuvo que ir a vivir a Veracruz porque tenía enfisema pulmonar y la Ciudad de México le era imposible para respirar, entonces le recomendaron ir a Veracruz. Y hay una amistad muy bonita, pero en algún momento en que yo estoy en Jalapa y que le hablo a Veracruz para ver si lo puedo visitar, él ya estaba desconectado y me trató mal, digamos, no sabía quién era. Pero claro, porque tenía muy poco tiempo de que había muerto su hijo homónimo, también Sergio Galindo, y estaba muy mal. Después me enteré por su esposa que estuvo muy deprimido, ¿no? Pero entonces yo lo sentí como que había sido personal, dije, ya este cuate ya no me quiere, ¿no? Ya no soy su amigo. Sí. Y entonces, con la novela terminada, que la metí a un concurso, no pasó nada, y de repente vio en el periódico que está el anuncio, está la convocatoria para el Premio Internacional de Novela Sergio Galindo 2001. Dije, ay, caray, tiene el nombre de Sergio, ¿no? Pues no pierdo nada, ser internacional. Yo no me sentía con la capacidad como para que entrara una cosa internacional, pero dije, bueno, pues va. No pierdo nada. Y resulta que sí gané. Entonces, cuando viene la premiación y luego la publicación, Sergio Galindo ya había muerto, ¿no? Pero fue un reencuentro con mi amigo, que me dieran el premio que lleva su nombre, ¿no? Claro. Eso fue un increíble. Y la señora se acordó, la viuda, Ángela, se acordó y me fue a ver y me dice, no, pues por supuesto que yo te acompaño. Entonces también fue un privilegio contar con la presencia de ella y su familia el día de la premiación. Y bueno, además también después me ayudó un sobrino de Sergio que estaba en la editorial y me dijo, no, yo te ayudo a que se publique, porque después del premio se tardó un rato, como 6 años en publicar, ¿no? Por estas cuestiones ya saben políticas de que se quedan con el dinero y no había con qué publicar a los premiados, ¿no? Y entonces dices, híjole, qué mala onda. Algo que hay que destacar es quiénes fueron los jueces, ¿eh? También eso. Eso es increíble. Por ejemplo, cuando yo vi el nombre de Daniel Sada, dije,
Órale, y ese es un autor que quien no lo ha leído, es un escritor del norte, creo que es de... Es Cachanilla. Exactamente, es de Mexicali, Mexicali. Daniel Sada. Ha sido muy retomado y muy revalorado. Es un muy buen escritor. Es un muy buen escritor, ya no vive, ya falleció, pero nos dejó obra que creo que se va a hablar mucho de ella. Sí. No, ya se está hablando y se va a seguir hablando con el tiempo, pero que él haya calificado tu novela, creo que... Ahí hay algo chistoso, fíjate que yo a Daniel Sada lo conocí de casualidad cuando empezaba a escribí un relato largo y que me publicaron una plaquette y fue la presentación de varias plaquettes de varios amigos que publicaron ahí y fue en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Casa de la Cultura, ahí en la colonia Roma. Todos leímos, ¿no? Leí mi texto y al final en la reunioncita ahí que se hizo con el vino de honor famoso, no sé, coincidimos y Daniel Sada me felicitó por ese texto. Y digo, pues qué padre. Y claro, Daniel Sada todavía no tenía tanto nombre, ¿no? Pero me cayó bien y le gustó mi texto. Además yo creo que por eso me cayó bien. Y pasados los años, pues, Te lo volviste a reencontrar. Ajá, sí, yo no sabía. Y después sí hablé con él por teléfono para darle las gracias. Y estuvo muy contento. No, sí, es una buena novela, muy padre. Y parece ser que él fue de los que decidieron que el premio era para mí, ¿no? Que quizás las otras dos personas del jurado no estaban tan convencidas o tenían otras opciones. Pero finalmente Daniel Sada sí dijo, no, ¿sabes qué? Él es el que se merece el premio. Quedamos de vernos, que eso sí ya nunca se pudo dar. Y ya después murió, ¿no? Sí. Pero sí, buena onda, Daniel Sada. Porque la edición, esta es primera edición del año 2007. Ajá. ¿Ya no la volviste a publicar? Ya no, ahí está. Perdí el entusiasmo porque se tardaron mucho en publicarla y pues como es una editorial de Jalapa y de Veracruz, pues se mantuvo muy local. Entonces nunca tuvo la proyección que yo esperaba, digamos. Y entonces eso me desanimó un poquito y ya no la quise. Y la dejé pues. Pues mira, yo creo que los que nos están escuchando seguramente se van a interesar en tu novela por todo lo que ya hemos platicado. Entonces estaría padre, digo, que te animaras aquí, te comprometieras a reeditarla para que esté al alcance de todos quienes la quieran leer. Digo, sí, nosotros te invitamos a que lo hagas. Entonces yo considero que sí es una novela importante y que tendría que estar editada y en circulación. Pues yo te lo agradezco porque entre yo y ustedes hay una brecha de edad y que para generaciones de ustedes que les pueda resultar atractiva la lectura, pues esa es una cosa fabulosa, ¿no? Entonces, y todavía con lo que digo, ya aquí escuchando de viva voz del autor cómo surgió la novela, pues a mí me intriga muchísimo. O sea, es como decir, wow, ¿cómo te imaginaste esto y llegó proceso a tu sueño y de ahí lo comenzaste a escribir y te diste cuenta que no había sido un sueño porque era algo muy especial y muy específico? Y entonces todo esto sí, la verdad me intriga mucho. O sea, cómo surge en cada persona muy independiente, ¿no? La inspiración para crear. Y bueno, hablando de esto, también me gustaría preguntarte, Armando, aparte de escribir, ¿hay alguna actividad que te llene de la misma forma, que la disfrutes de la misma forma que disfrutas escribir? Ok, sí, te agradezco la pregunta porque sí, hace rato, antes de iniciar el programa, vivir es una experiencia increíble. Entonces, otra beta, digamos, donde me divierto mucho y la disfruto mucho, es la música. Entonces, tocar con amigos que son de mi generación, la mayoría son biólogos, y cantar canciones folclóricas o tocarlas. Yo toco la guitarra, apoyo también con el bombo, antes de pronto la quena, pero ensayar e ir a tocar, ya sea en casa, como es una especie de peña familiar con un montón de amigos, o en escenarios, ¿no? Porque de repente nos han invitado a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Poli o en otros lugares. La experiencia de tocar, de cantar, es increíble, me gusta muchísimo. Y por otro lado, la natación es algo que también me llena muchísimo, trato de practicarla a diario y me he metido a competencias y en este año también voy a ir a otras dos competencias. Entonces nadar es una experiencia fabulosa. Te desconectas por completo y tu cuerpo está agradecido de que le des esa experiencia increíble con el agua, ¿no? También es algo que disfruto muchísimo. Sí, aparte la natación dicen que es el ejercicio más completo que puede haber, ¿no? Sí, mueves todo y no te lastimas o hay muy, muy bajo riesgo de lastimarte. Sí, claro, el impacto es menor. Y es algo también que heredé de mi papá. Mi papá desde chavito me llevaba a nadar. Sí, y todos estos recuerdos que nos comentas de Acapulco y todo esto yo creo que influyeron bastante, ¿no? Ajá, sí. Yo creo que de las herencias que tuve de mi padre, la natación es la primera y la mejor. Esa imagen que contaste
ustedes en la noche, tu papá leyendo, hasta cinematográfica, me Sí, suena. sí, porque yo me pude imaginar tal cual la escena. Sí. ¿Se acuerdan de esta película de Fellini Macor? Que es Yo me acuerdo. Mis recuerdos Sí. se llama, ¿no? Vienen este tipo de imágenes, ¿no? Pues sí, te determinan, te marcan toda Claro, tu la vida. infancia, que la infancia es una etapa que nos marca para siempre, buena o mala. Ajá. Digo, luego podemos traspolar lo negativo a algo positivo, Ajá. porque sí es posible, Sí, pero sí. si tenemos experiencias positivas, pues qué mejor. Pero sí, definitivamente nuestra infancia siempre se va a hacer presente en el presente, valga la redundancia. Y bueno, Armando, ya para cerrar esta charla tan amena contigo y de mucho aprendizaje, esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué has aprendido de la escritura, de tu propia escritura? ¿Qué es el aprendizaje más grande que te ha dado? Después de ver los libros que tengo en casa, pues, hacen una buena suma de tomos y de ejemplares. Decía, oye, ¿para qué sirve todo esto, no? Sobre todo cuando uno busca chamba y dices, oye, no, pues me van a pagar una basura, una miseria. Sí. Y dices, ¿cómo es posible que la lectura de pronto no dé más, no? Y bueno, en realidad a lo mejor económicamente puede dar más, sé que va a dar más, como lo del premio, por ejemplo, pero en términos de no monetarios, en términos más personales, espirituales, digamos, me ha dado un lenguaje, una manera de decir las cosas muy personal, que soy capaz de ver películas, de ver la vida de otra persona, de mi esposa, de mis hijos, de ustedes, de pronto de la gente que me rodea y del entorno en el que yo vivo, y puedo leerlo, puedo ser capaz de entenderlo e interactuar con ese mundo de una manera en que me siento completo, me siento integrado. Sí, hay problemas, etcétera, etcétera. Bueno, Claro. que también trato de leerlos y de resolverlos, ¿no? Pero es esta capacidad que te da el lenguaje, lo verbal, las palabras, que son así diamantes, ¿no? Que te permiten explicarte dónde estás parado, dónde vives y qué sueñas también, ¿no? Esa posibilidad de relacionarte con las cosas. Pues sí, yo creo que justamente lo que estás diciendo se reduce a empatía, ¿no? Sí. Porque eso lo hemos comentado, es muy difícil de encontrar. Parece muy fácil, pero es muy difícil. Ajá. De verdad, encontrar una persona empática. Ajá. Y lo que tú estás diciendo me resuena, ¿no? A esto. Ajá. Te agradezco mucho que nos hayas respondido esta pregunta. Yo quiero leer un fragmentito que me gustó mucho y creo que de alguna manera también habla un poco de lo que somos Gerardo y yo y cómo vemos el mundo, y creo que seguramente tú también, porque lo escribiste ahí. Emprendieron la marcha en sentido contrario. Ato trató de animar a Milo y comenzar a silbar una tonada infantil. Milo iba detrás, esquivando las ramas espinosas y las flores silvestres mojadas de rocío. Era increíble. La belleza del mundo permanecía intacta a pesar de la maldad de los hombres. Este fragmento me llegó bastante porque a lo mejor podríamos decir no la maldad del hombre, sino la oscuridad que a veces en la cual nos quedamos. La oscuridad es parte de nosotros, esa que hablabas al principio, pero la cosa es no quedarte en eso. Ajá. Entonces el mundo siempre nos está invitando, la naturaleza nos está invitando a eso. Esa parte la recuerdo muy bien y otras personas también me han comentado una situación similar a la que tú ahora dices. Viene después de la lectura de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, donde él es un prisionero en el campo de concentración y le está yendo de la fregada como a todos los judíos que están ahí, y de pronto están excavando, los mandan en el frío así de la nieve que están allí, excavando una fosa, y de repente baja un pájaro y se posa encima del montículo de lo que están excavando, y el pájaro se le queda viendo a Viktor Frankl, y Viktor Frankl le devuelve la mirada. Hay un diálogo en esa mirada en donde él sabe que a pesar de que le esté yendo de la fregada y que las situaciones sean horribles, siempre está la posibilidad de conectarte con algo de la naturaleza que te da esa frescura, que te da esa energía para seguir vivo. Porque nosotros somos también parte de la naturaleza. Ajá. Viene un poco de esa experiencia de la lectura de Viktor Frankl. Y a veces se nos olvida que también nosotros somos parte de la naturaleza. Ajá. Lo vemos como algo externo, ¿no? Decir, el contacto con la naturaleza. No, también nosotros somos parte de eso, pero se nos olvida, y esas pequeñas cosas son las que nos lo recuerdan, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Qué hermoso esto que estás diciendo. Sí, creo que mucha gente se va a animar a leer tu novela, entonces tienes que hacer algo, Armando, al respecto. Sí, y tú me has dicho que me puedes apoyar, yo con muchísimo gusto. Mi trabajo como amigo, y obviamente no te voy a cobrar, y lo estoy diciendo aquí ante el micrófono para formar el libro, para hacerlo un EPUB. Y si la pueden encontrar, bueno, se las recomendamos y les damos el nombre, Parque Salzburgo, de Armando Briceño, y es la editorial Atarazanas.
Ajá, sí es media rara esa. Y bueno, yo perdí el original. O sea, yo tendría que transcribir todo para dártelo, pero bueno, ya resolveré ese problema. Sí, mira, cuando luego se pierden los archivos es complicado, nada más hay que escanear y hacer muchas cosas, pero bueno, seguro pronto la encontrarán por ahí en las librerías digitales de Amazon y ya les estaremos informando dónde la podrán encontrar. Pero bien, Armando, ya para continuar con esta conversación, te queremos invitar a que saques una carta del Tarot Rider para ver qué te comunica. Órale. ¿Está pesada? No, si está fea, mejor. No. ¿Quién es? ¡Ay, caray! No. Bueno, dicen que hay simpatía, ¿no? Por él. Creo que la carta es muy clara. Es la número 15, el Diablo, que de hecho en esta temporada nos ha salido. Es la segunda vez. Sí, bueno, esta carta, obviamente como cualquiera, o sea, bueno, suena así como muy... como que el diablo, ¿no? Pero de hecho en su lado positivo, que bueno, es lo que siempre tratamos de rescatar, en su lado positivo habla mucho acerca de la creatividad, precisamente. Ok, lo dionisíaco, ¿no? Sí, entonces, justamente, digo, este trabajo que tú realizas, pues es algo creativo, ¿no? Es algo que tiene que ver con la inspiración, con las musas, con todo esto. Con entrar al oscuro, ¿no? Sí, claro, y exactamente, entrar a la oscuridad y poder salir de ella sin quedarte ahí. Entonces es algo que se rescata en esta carta y sobre todo con tu historia, conectándolo, es eso, llegar a lugares muy profundos, llegar a lugares muy oscuros. De la oscuridad humana, o sea, del comportamiento porque todo el humano. mundo lo tenemos en nosotros. Hay una imagen muy bonita de Carl Gustav Jung en su libro de Recuerdos, Pensamientos y Sueños, una cosa así, donde él dice que para él lo que determinó ya su formación como psicoanalista primero y después ya en su propio método, tuvo un sueño y en ese sueño él entraba a una caverna, estaba completamente oscuro y lo único que tenía era una luz, una velita. Y él con esa velita logró iluminar la oscuridad, ¿no? Esa imagen de poder entrar a esa dimensión, a esa oscuridad y buscar que no se te apague para poder iluminarla, me parece valiosa, que trato de conectarla con lo que tú me dices y con la imagen de la carta. Sí, claro, y que justo también tú lo comentaste, ese poder aprender de todo lo que tú haces y que te dé esa empatía. Que el lado negativo de esta carta es justo lo contrario de la empatía, el egocentrismo, el egoísmo, el hedonismo. Exactamente, y solo quedarnos con cuestiones muy prácticas, por ejemplo el dinero es algo muy muy práctico y tú lo acabas de mencionar hace un momento, dejando un poco de lado lo económico, que claro es algo importante y tenemos que vivir, ¿no? Entonces, pero dejando un poco de lado eso, tú nos comentabas acerca de lo que aprendiste haciendo esta labor tan maravillosa que es escribir y que te dio ese aprendizaje de poderte conectar con las personas y lo que nos dijiste del pájaro y todo eso. Entonces, pues sí, es justamente eso. Es el lado opuesto, el polo opuesto a lo negativo de esta carta y a cómo se pueda ver y se pueda escuchar, pues es justamente eso. Y bueno, Armando, ya para despedirnos ahora sí, nos gustaría que nos compartieras una canción que te guste mucho el mensaje, que sientas que te represente, que te traiga recuerdos muy bellos de algún punto de tu vida, no sé. Hay muchísimas, ¿no? Pero ahorita sí que me bota de pronto para este final de la conversación. Hay una canción que cantamos que habla de todas las manos, ¿no? Todas las manos tienen, todas las voces, todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, hermano, canta conmigo, pueblo americano, ¿no? Una cosa así. Ese poder que tiene la voz, como viene en su alocución del programa, esta posibilidad de que tu voz sea también la voz de un coro, ¿no? Que todos podamos cantar en armonía por sentirnos a gusto, ¿no? Eso creo que esa canción me representa en esta parte, en este sentido de poder dialogar, de poder compartir las voces, las experiencias. Me parece algo que vale la pena enfatizar. Perdón, ¿y cómo se llama la canción? No me acuerdo, pero la cantaban los Calchaquis, creo, y era sí, de estas canciones sudamericanas. Sí, pues la vamos a buscar y la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, Armando, por tomarte el tiempo de venir a platicar un ratito con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias por todas estas palabras que surgieron aquí este día. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, Armando, por compartirnos un poquito de lo que tú haces y contarnos lo que a veces no se platica en las entrevistas de los escritores. Casi en todas las ocasiones se reduce a solo cuáles son tus influencias, cómo es tu proceso, y en realidad aquí lo que tratamos es demostrar qué hay más allá de eso cuando
alguien escribe una novela. Te lo agradezco mucho y... Búsquenla, de verdad que pues ya a mí ya me intrigó leerla, apenas la terminó de leer Héctor, entonces me toca a mí. Sí. Ya pasa la estafeta aquí a Sí, y esperamos tenerles noticias sobre ella. En cuanto sepamos algo, aquí en el podcast les vamos a informar. Pues eso sería fabuloso, porque si están interesados, pues le metemos velocidad. Sí, seguramente sí, Armando. Créeme que mucha gente que escuchó este programa va a estar interesada en leer tu producción. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, también gracias a todos los que nos escuchan por tomarse ese tiempo, por aprender con nosotros de todas estas historias maravillosas. Todos hacemos Desde el Closet Podcast un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Que les vaya muy bien, suerte. Gracias, hasta pronto. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.